Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora los gráficos de las funciones trigonométricas. Fíjense, tenemos la circunferencia trigonométrica, que si ustedes han venido observando mis videos, ya la he explicado diferentes veces, ¿sí? Esta circunferencia está centrada en los ejes cartesianos, X e Y tiene radio 1, ¿sí? Entonces tenemos 1, 1, menos 1 en X y menos 1 en Y. Además, esta circunferencia la hemos dividido en diversas partes, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Tenemos varios ángulos. Y además lo que tienen que ver es que los ángulos están en los dos sistemas. En el sistema sexagesimal, en grados, y en el sistema circular, que están en radianes, pero en función de pi, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar, cuando hacemos la circunferencia trigonométrica, los valores de los ángulos en, ¿sí?, radianes. ¿Por qué lo usamos en radianes y no lo usamos en grado? Bueno, porque para poder hacer esto usamos otro enfoque, ¿sí?, de los ángulos que va hacia los valores reales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros queremos sacar el valor real de 0pi, ¿sí?, podemos hacer una cuenta y tener un valor concreto. En cambio, los ángulos, ¿sí?, no sería igual si están en grados, minutos y segundos. Por lo tanto, vamos a usar los números en el sistema circular y en función de pi. Podemos considerar algunos y de esa manera ir a armar los gráficos de las funciones. Bueno, comencemos con el gráfico de la función seno, ¿sí? Acá podemos ver la circunferencia que está a escala con el gráfico, ¿sí?, donde tenemos la distancia 1 del radio, que sería nuestra distancia en y, ¿sí? Y después en el eje X tenemos los valores en números reales, que tenemos algunos, ¿sí? No hace falta que consideremos todo. Una vez que ya conocemos cómo se va a ir formando el gráfico de la función seno, con que tomemos algunos valores es suficiente. Hemos tomado el 0, que el seno de 0 es 0, pi sobre 2, que su valor es 1, ¿sí?, pi, que el valor es 0, 3 medios pi, que su valor es menos 1, y 2pi, que es el giro completo, que vuelve a ser 0, ¿sí? Y tenemos la función seno. Solamente se ha graficado la parte positiva. Fíjense lo que hablábamos recién en el otro video con respecto a los valores del seno. Dijimos que los valores de la función seno dependen de la coordenada, ¿sí? Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, este ángulo alfa, esa es mi amplitud, ¿sí?, el punto. Si yo hago la coordenada en X y en Y, ¿sí?, la altura de la coordenada Y va a ser justamente ese tramo. Bueno, ese tramo es el que se mide en ese ángulo. Acá estaría ubicado, ¿sí?, mi primer ángulo alfa. Y de ese ángulo, en función de pi, marcamos el valor, ¿sí?, de esa distancia. Y ahí estaría el puntito con respecto al ángulo alfa. Si quiero buscar otro ángulo, por ejemplo acá, está marcado el ángulo beta, que si ustedes se ven, es opuesto con el vértice con este. Entonces directamente sería alfa más 180 o más pi, ¿sí?, que es el valor de un ángulo llano en función de pi. Entonces tenemos que el ángulo beta es todo esto. También tenemos su amplitud y en su punto de la circunferencia hacemos las prolongaciones a X y a Y. Esta sería la altura, ¿sí?, del seno, el valor del seno, para ese ángulo. Esa es la distancia entonces que se traza en la altura de B. Fíjense que B es un ángulo en el tercer cuadrante. Está comprendido entonces entre pi y 3 medios pi, ¿sí? Marcamos el ángulo y de ahí bajamos al punto del seno. Y así tendríamos que ir haciendo todo este gráfico con los valores que nosotros podamos elegir para formarlo, ¿sí? Como les digo, está solamente la parte positiva, pero podría estar también la parte negativa. Fíjense ahora si vemos la gráfica del coseno. La gráfica del coseno dijimos que dependen de las distancias que tome, ¿sí?, en X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, tenemos la circunferencia, tomamos diferentes ángulos. Acá han tomado este valor, que es directamente un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces toma toda la distancia completa. Recuerden que es el valor 1. Por eso acá consideran el ángulo de 0 grados
y marcan toda la distancia, la amplitud completa, que sería 1. Después se ha considerado este ángulo, un ángulo en el segundo cuadrante, ¿sí? Y también se hace su prolongación al eje X y al eje Y. En el eje X tenemos que el valor del coseno va a ser esa distancia. Entonces, esa distancia en ese ángulo, que estaría ubicado acá, ¿sí? Entre pi sobre 2 y pi, que es el valor del segundo cuadrante, con su punto exacto, y toman la distancia del eje X en, ¿sí? Hacia abajo, negativo, porque está en la parte negativa de las X, por lo tanto va hacia abajo. Y así, bueno, pueden armar con varios ángulos toda la gráfica de la función. Otra forma también puede ser calculadora científica, ¿sí? Tomamos el valor y resolvemos el resultado en calculadora científica. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que cambiar, ¿sí? El sistema de la calculadora con respecto a radianes. Bien, veamos ahora el gráfico de la función tangente, ¿sí? Consideramos la circunferencia trigonométrica, los ejes, ¿sí? Los valores, los mismos valores que usamos antes, y vamos a ir viendo o armando el gráfico de la tangente. Tengan en cuenta una cosa. En la circunferencia, la tangente es, ¿sí? Acá pasa por este punto, tangente a la circunferencia, acá donde comienza, ¿sí? El valor 0. Y de ahí vamos a ir tomando las prolongaciones de todos los ángulos con esa recta, la recta tangente, ¿sí? Tangente a la circunferencia en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo considero el ángulo alfa para la tangente, tomamos el punto en la circunferencia y lo prolongamos hasta llegar a la recta tangente. En ese caso donde yo hago la prolongación, y esa sería la altura o el valor de la tangente en el gráfico, ¿sí? Para 0, como la recta tangente, si ustedes piensan sería desde el centro hasta acá, ¿sí? ¿Qué altura tiene? 0. Entonces directamente, por eso la tangente de 0 es 0. Está acá. En el ángulo alfa, toma esta altura, iría a ese valor. Si yo tomo otro ángulo en el segundo cuadrante, un ángulo beta, ¿sí? Esta sería la amplitud del ángulo. ¿Pero qué tengo que hacer? No puedo hacer hacia arriba, tengo que hacer la prolongación hacia abajo para llegar a la recta tangente. Entonces, a ese punto, toda esta distancia sería el valor de la tangente y por lo tanto lo llevamos al gráfico con la misma distancia. El valor del ángulo lo tomamos en, ¿sí? Radianes, lo marcamos, fíjense que es en el segundo cuadrante, entre pi sobre 2 y pi, por eso queda ubicado, ¿sí? Acá, entre medio de pi sobre 2 y pi, y ese valor sería el valor, ¿sí? Prolongando la amplitud del ángulo hasta la recta tangente, este sería el valor de la tangente, entonces eso es lo que marcamos acá, ¿sí? Y bueno, y así podemos hacer con un montón de puntos. ¿Qué puntos van a generar problema? Y fíjense, si yo quiero tener un ángulo, por ejemplo, acá, de pi sobre 2, este ángulo, que es un ángulo, ¿sí? En esta línea, la prolongación o la amplitud sería acá. Entonces tengo que prolongar esta recta. Si yo la prolongo hacia arriba o hacia abajo, por más que la prolonga en esos lugares, nunca se va a encontrar con la recta tangente. Por eso es que la tangente de pi sobre 2 no existe. ¿Qué pasa con 3 medios pi? 3 medios pi se encuentra acá abajo, ¿sí? Entonces otra vez nos pasa que tengo que, todo este sería mi ángulo, así, todo ese. Esta sería toda la amplitud. Si yo lo prolongo hacia un lado o hacia otro, me vuelve a pasar que nunca encuentro la recta. Y eso va a ocurrir todas las vueltas que llevo de positivas o negativas cuando el ángulo pase o quede ubicado justo en este punto de la circunferencia. Entonces, otra vez, 3 medios pi no existe para la tangente. Entonces, por eso la gráfica, ¿sí? En esos valores, toma una asíntota vertical que es, ¿sí? Una línea imaginaria donde la tangente no existe. Y así podemos armar todo el gráfico de la tangente y eso va a ocurrir siempre cada, fíjense, cada pi. Porque acá tenemos, ¿sí? Acá tengo pi sobre 2.
Acá tengo medio pi, acá tengo otro medio, entonces me pasa eso. Acá una distancia pi para allá, otra vez me va a pasar lo mismo y así. Quiere decir que siempre va a ser infinita todas las que yo encuentre, ¿sí? Las indeterminaciones que yo encuentre para la tangente en ciertos puntos. Y después voy a poder formar todos los valores que estén antes o después, ¿sí?, de esta línea. Y por eso queda la tangente con un gráfico diferente. Es como una onda, pero una onda más bien vertical, ¿sí? Porque se va formando con los valores de esta recta tangente al costado del gráfico, de la circunferencia, la que pasa tangente al punto. Bien, espero que se haya entendido todos los gráficos, y una cosa que les quería aclarar era el tema de la calculadora científica. Supónganse entonces que ustedes quieren hacer esto en calculadora científica. Primero que nada, como vamos a trabajar en radianes, el modo de la calculadora tiene que ser justamente ese, en radianes. Entonces lo que tengo que hacer es buscar en la calculadora hasta que me dé los diferentes modos. ¿Ves? Modo DEG es el sistema sexagesimal y en radianes es el que estamos trabajando acá. Entonces lo que voy a poner yo es 2. Y en la calculadora, en la pantalla, no sé si se va a poder ver, pero acá arriba vamos a tratar de hacer foco. Y ahí vamos a ver que aparece una R, ¿sí? Fíjense. Entonces ahora la calculadora va a trabajar en radianes. Entonces yo puedo calcular el valor de cualquier punto, ¿sí?, para seno, coseno, tangente, pero en radianes. Entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Supónganse que yo quiero sacar el valor de pi sobre 2 del seno. Voy a poner seno, sin, ¿sí? Pi sobre 2 sería Shift E con esta tecla de acá abajo. Fíjense que ahí aparece el símbolo pi. Si yo lo quiero completo el valor, voy a apretar Shift y después pi, ¿sí? Y ahí aparece pi en la calculadora, pero no es pi sobre 2. Entonces yo voy a poner sobre 2, ¿sí?, con la regla de fracción, igual. Y me va a dar el valor que es 1. Fíjense que entonces, por eso acá, además de que el gráfico me lo dice, yo también lo puedo hacer, ¿sí?, con la calculadora científica y saber que pi sobre 2 sube hasta 1. Y así puedo hacerlo con todos. Puedo hacer el seno de pi. Entonces voy a poner sin pi. Acuérdense que Shift E, ¿sí?, acá, Shift E. Y ahí me quedó el seno de pi igual y me da 0. Por eso acá marcamos en 0. Bueno, y así puedo hacer toda la tabla de valores, si ustedes quieren, para, ¿sí?, formar la gráfica del seno. Lo mismo con el coseno, solamente lo que voy a hacer es apretar la tecla cos, y lo mismo para tangente con la tecla tan. Recuerden, cuando hacen eso, cuando terminan de hacer esto, volver la calculadora al modo normal, que es, ¿sí?, apretando la tecla mode hasta que aparezca, ¿sí?, DEG, RAG y GRAN, y DEG es el 1, así que ponemos el 1, que es el sistema que utilizamos siempre. Y volvemos a tener sobre la pantalla, tratemos de que haga foco, una D, ¿sí?, que es el modo DEG que usamos en todas las cuentas tradicionales. Bien, otra cosa que quiero que observen. Se puede analizar, ¿sí?, el gráfico de las funciones. ¿Qué sería analizar? Podemos analizar el dominio, la imagen y el periodo, porque estas funciones son periódicas. Entonces, vamos a analizar eso para cada función.